Regresamos a la sesión. Les recuerdo que nuestro programa es terminar la sesión a las 7. No hay otra actividad en este lugar, pero tratando de respetar el horario establecido y desde luego terminada la sesión podemos seguir con un intercambio de ideas riquísimo, como siempre ocurre. De manera que reiniciamos. Tomaría el turno de palabra para, pues no sé, unas 3 participaciones, respondes y así nos vamos. ¿Están de acuerdo, no? Pues muchas gracias otra vez. Ahora sí que, como dicen los niños, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Creo que todo este panorama tan enriquecedor, pues nos muestra que en el país hay muchas realidades, ¿no? Muchos contextos, y el factor histórico pues ayuda a entender las diferencias, a contrastar cada realidad regional. Cuando tú nos muestras toda esta configuración de factores que le dieron forma a la trova, pues me gusta mucho que no te quedes solamente en el aspecto musical, ¿no? O sea, mencionaste cómo la producción enequenera pues creó las condiciones de infraestructura y de comunicación suficientes para que este género cuajara. Y pues hasta el presente con tu exposición me llamaba mucho la atención cómo la sociedad se movilizó. Pero aunque está presente, pero no es exactamente un factor de identidad, este componente indígena prácticamente no se menciona. O sea, sí está chancil, se canta en maya, pero pareciera que la identidad o esta yucatanidad está basada más en esto que en este pasado prehispánico. Y no sé si también parte de esto tenga que ver con que en Yucatán y sobre todo con estos sectores que apoyan la trova, pues tienen un fuerte sentido de identidad finalmente criolla, que es lo que estaría dando pues este sesgo tan particular, donde pues al final nos resultaría un poco extraño al resto del país, cuando que habitualmente ha sido el componente de lo prehispánico uno de estos eslabones fundamentales para construir identidad. Y también se me hacía un poco particular, pues que por un lado cuando la gobernadora y la alcaldesa tenían este pique, pues no sé, casi parecía una cuestión hasta de moda, ¿no? Yo tengo ahora el vestido más bonito, así pues ahora yo me pongo el collar más suave. Pero al final el PAN desde la gubernatura se me hacía un poco una paradoja que un partido que tiene mucho este sentido de esta cultura criolla pues tuviera tan poca visión para ver qué era lo que estaba afectando. O sea, no sé qué opinan. Bien, escuchamos a Jorge, por favor. Sí. Bien, cuando cae Carrillo Puerto en el 24, la trova migra a la capital. Sabemos que muchos compositores llegan, incluso está la anécdota que Agustín Lara tiene una gran admiración por Guti y compone la canción de es que no me acuerdo de la letra, pero Imposible. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí no es pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. La melodía
Perones es de Lara, y es una copia de la de Guti Cárdenas. Yo sé que es imposible que me quieras, no, yo sé que nunca besaré tu boca. Hasta se confunde uno, ¿no? Porque el inicio es muy parecido. La estructura armónica, el acompañamiento es exactamente el mismo. La única diferencia aquí es que Lara, digamos, la mujer que aparece en la letra de Guti es una mujer provinciana con todos unos atributos, y Lara la pone a talonear aquí en las calles del centro de la ciudad, porque finalmente la trova migra y alimenta lo que Monsiváis en algún momento llamó la industria sin chimeneas, o sea, toda la industria de la vida nocturna en México, ¿no? Que es todo el esparcimiento que tienen los trabajadores para olvidarse de la explotación que sufren en las mañanas en la fábrica, ¿no? Entonces, es interesante pues toda esta influencia que tiene la trova yucateca a la conformación de una música popular urbana enajenada, quiero decirlo así, porque es una música creada por la industria del disco, por la industria del espectáculo, y se retroalimenta de esta música tradicional, ¿no? Este caso de Lara es muy ilustrativo. Me gustaría leerles rápidamente una declaración de Rosado Vega, ¿no? Que en el 49 dice: a mí nunca me han dado un solo centavo por las letras que he producido para canciones. Últimamente la canción yucateca, dice últimamente en el 40, los 40, últimamente la canción yucateca se ha vuelto objeto de una voraz explotación para radio y sinfonolas, lo cual ha traído una gran merma en la espontaneidad que debiera prevalecer en todo arte. Cuando hay interés pecuniario en producir una canción, sobreviene el forzamiento de sus autores, ¿no? Entonces está hablando precisamente de cómo se transforma la música popular mexicana por el hecho de que se considera una mercancía más. Se trata de diseñar en el escritorio de la mercadotecnia canciones que puedan vender, que podamos obtener muchas ganancias, olvidando el objetivo de una canción popular tradicional, que es crear identidad social, servir de medio de comunicación, crear el imaginario colectivo de la sociedad que lo está produciendo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta concreta sería: ¿qué sucede en esos años cuando de alguna forma regresa la trova a Yucatán, ¿no? ¿Cómo está esta influencia que ejerce la trova en la capital? ¿Qué pasa de regreso, ¿no? ¿Qué pasa en esos años? O sea, si se cambian las temáticas, la dimensión musical también se transforma, o solamente las letras. Y ya viniendo nomás a la época actual, acabamos de estar hace unos meses en la reunión sobre jóvenes que hacen reggae y hip hop en lengua maya, muy interesante. Realmente yo fui muy sorprendido, muy agradecido por haber tenido este contacto. Como una tradición, para que una tradición sea patrimonio de un pueblo, tiene que ser una tradición viva, y una tradición viva se renueva, se recrea, ¿no? El hecho de que estos jóvenes utilicen elementos como el hip hop, como el reggae, el rock, para manifestar sus inquietudes, su vivencia como jóvenes, que finalmente estos son los géneros que los forman y los crean y los reafirman como juventud, pero sin perder su raíz y su cultura, porque están hablando de sus problemáticas, ¿no? En su lengua madre, ¿no? Tratando de contravenir toda esa corriente, pues, que quiere hacer un lado todo lo que es el patrimonio tradicional de los pueblos. Muy interesante lo que está pasando. ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. ¿Qué sucede con estas gentes, estas asociaciones que apoyan a la trova yucateca, que dicen que, bueno, van a mantener esta trova, pero entre estos nuevos embates de la modernidad no se ven afectados, no se ven en peligro su tradición, ¿no? Por esta incursión del reggae y el hip hop en lengua maya en un estado aparentemente muy cerrado? Creo que me excedí, perdón. Roberto, y cerramos el primer bloque. Gabriela, pues yo también me sumo a las felicitaciones. Creo que ha sido una participación bien interesante. Has logrado dar un panorama muy, muy importante, ¿no? Mira, yo me quedé un poco con la lectura que nos sugeriste del 2009, que me parece que es el capítulo de un libro, ¿no? Tengo la impresión de que en la lectura del 2009 tematizaste muy bien el conflicto que se estableció entre una política cultural que despliegan los gobiernos panistas, un poco como lo comentaba Hugo, la municipalía por un lado y el gobierno del estado por otro, y tematizaste muy bien desde mi lectura las repercusiones, digamos, que tuvo esa política cultural desplegada en términos de la escena de la trova yucateca, es decir, la pérdida de espacios públicos, la pérdida del favor, digamos, gubernamental, que se traduce en la pérdida de financiamiento o de patrocinio para la realización de conciertos públicos y para el desarrollo, la vida misma de la escena de la trova, ¿no? En ese sentido, no sé, me gustaría pedirte un poquito, si puedes ahondar aquí un poquito más en ello, porque creo que la relación políticas, es decir, las políticas culturales que promueven las autoridades en turno, son sin duda importantes en el desarrollo de las escenas, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Y efectivamente, como lo dices en el 2009, en tu artículo,
hay un conflicto de intereses fuerte entre los distintos actores de la escena, sean audiencias, sean músicos, sean patrocinadores y en este caso las autoridades que despliegan las políticas culturales. Entonces, como ojalá puedas ahondar un poquito porque es justamente un conflicto que fue un conflicto fuerte, ¿no? Y me parece que aquí al final, como cierras tu presentación, ejemplificas muy bien de qué manera efectivamente hubo una campaña para tratar de revertir esa política cultural desplegada, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Eso me parece bien interesante porque ejemplifica lo que se dirime, las cuestiones en juego en una escena, ¿no? En este caso la de la trova yucateca. Primero, Hugo, sobre la identidad y el pasado prehispánico. Es interesante, muchas cosas han sucedido en Yucatán. Para empezar, pues tuvimos el socialismo de Salvador Alvarado y luego el socialismo de Carrillo Puerto. Pero aparentemente durante lo que luego se ha llamado la guerra de castas, hubo pues la necesidad para empezar de que parte de la población apoyara, y por eso no se puede llamar una guerra de castas, porque mucha de la población que apoyó a los hacendados y a la gente de las ciudades para que no las arrasaran los indígenas, como se diría por acá, pues también eran gente, hasta cierto punto, si tú los quieres poner así, indígenas. Ahora, en Yucatán nunca hemos tenido que la gente que en otros lados se llama indígena se reconozca como indígena. Y hasta hoy no existe. Está comenzando a existir que se reconozcan como mayas porque las ONGs les han dicho que es importante y porque el turismo quiere servicios que les den los mayas. Pero realmente pues es una identidad, como tú dices, criolla, que siempre ha de alguna forma prevalecido en Yucatán. Y durante lo que fue la colonia, muchas veces a los que antes habían sido los nobles locales, ¿no? Las familias de los nobles, se les daba títulos como hidalgos y estas cosas, y estaban muchas veces por encima en términos de prestigio social que gente de ascendencia española o de ascendencia de lo que sea, porque como saben, Yucatán, por ejemplo, para las haciendas, pues trajo gente de Alemania, de Italia, de un montón de lugares del mundo, de Corea. Entonces, pues es una población que yo creo que en el Caribe en general hay esto, que la gente no se identifica con una raza o con una etnicidad específica, como que hay muchísimas otras mezclas. Y en Yucatán, por ejemplo, gente que tiene apellidos coreanos habla maya, o gente que son descendientes de austríacos hablan maya. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma se fueron allá. Entonces como que es muy difícil hacer el corte tajante entre estos son mayas o indígenas y esos no. Y desde que pasó lo de la guerra de castas, en Yucatán la gente se reconoce como mestizos si hablan maya y viven en el medio rural, o gente de la ciudad, chules, si no. Pero no existe tampoco esa... De alguna forma esas categorías no funcionan igual allá. No lo sé por qué exactamente. Es decir, se pueden encontrar todas las razones históricas del mundo, pero finalmente es una cuestión de autoascripción, pienso yo. Y como esto ha sido una pregunta pues que mucha gente se ha hecho, hay como 25 etnografías de por qué la gente no se siente indígena y no se sienten mestizos. Pero pues yo creo que para mí lo más importante era que si se sentían yucatecos, si estaban cantando la trova o no. Entonces, pues si quieres te doy una lista porque hay un montón de trabajo sobre esto. Y no soy yo esa investigación no la he hecho. Ajá. Lo que sí sé es que, por ejemplo, mi estudiante de Grecia, cuando fue a trabajar sobre la jarana yucateca,
se fue a trabajar a distintos lugares del área de Piste y les preguntaba, oigan, ¿ustedes de qué piensan de los indígenas? Ay, sí, pobrecitos, están todos en Chiapas. Les decía. Y ella decía, pero ellos no se dan cuenta que son indígenas. Y yo decía, ¿por qué van a ser indígenas si no se sienten indígenas? Para mí, si ellos no se sienten indígenas, no se ven como indígenas, no son indígenas. Pero pues, cada quien lo puede pensar como sea. Bueno, eso es la cultura criolla del pan. Un poco regresando a lo que estaba diciendo, Roberto. No sé, el pan me parece a mí, al menos en Yucatán, quizá yo no tengo una idea muy clara del PAN, así como tampoco la tengo del PRI, porque yo pues viví la mayor parte de mi vida que he vivido en este país, la he vivido en Yucatán. Entonces, el PAN, por ejemplo, desde mi punto de vista, es un partido bastante unificado. Es un partido que siempre ha tenido como ideas claras sobre lo que debe ser la cultura, sobre lo que debe ser la religión, lo que debe ser la familia. En cambio, el PRI en Yucatán, justo como yo explicaba en este trabajo, el PRI en Yucatán salió del Partido Socialista. Fue Felipe Carrillo Puerto quien promovió que el Partido Socialista comenzara a formar con otros partidos socialistas de la región el PRI. Entonces allá había, desde que yo crecí, la facción maoísta del PRI, la facción trotskista del PRI, la facción empresarial del PRI. Es decir, el PRI yo nunca lo he visto como un partido unificado. Mi papá fue presidente del PRI municipal en Valladolid y él era gran admirador de Mao y de la Revolución Cubana. Y él era de la facción fidelista del PRI. Entonces no existe, por eso el PRI siempre ha tenido, como yo explicaba en ese artículo, una posición plural con respecto a la música. Toda la música está bien. ¿Por qué? Porque pues están todas las facciones del PRI. Entonces hay que darle lugar a todos porque hay unos que les gusta más la cumbia o el son, o les gusta la guaracha, otros que les gustaba el rock. Todos esos estaban metidos en el PRI. Pero en cambio el PAN casi siempre o es la música de elevador, esa de Ray Conniff y esas cosas, o es la música clásica. Entonces cuando ellos llegaron al poder, lo primero que pensaban, vamos a aplastar a toda esa otra música que no es una música asociada con la gente de las élites yucatecas, que son esas empresariales, que son las que sostenían la música clásica. Y realmente fue terrible porque despidieron a toda la banda del gobierno del estado y se fueron efectivamente a buscar a todos estos músicos en Europa. Y para mí fue un poco raro porque yo conocía a gente en todos estos puestos, ¿no? En todos estos lugares. Una de las personas que más apoyaba que se fuera a buscar a los músicos en Europa, pues era mi amiga de cuando éramos adolescentes, ¿no? Y pues yo me encontraba como que, bueno, lo que ella me está diciendo tiene sentido, porque ella decía, ¿por qué vamos a seguir aprendiendo como se aprendía en Francia hace 200 años? Hay que aprender como se aprende ahora la música. Y yo pensaba, bueno, sería bueno que los jóvenes tuvieran la oportunidad de leer cualquier música, salir y tocar cualquier música, de entender la música de otra manera. Pero también pensaba, pero a mí me gusta que esta música que pues es la música de acá, ¿no? Y esta gente la ha estado tocando. Entonces, el PAN tiene esta mentalidad, como que ellos tienen su agenda, al menos en Yucatán, más definida de lo que es la música, de lo que es la cultura. Para ellos es las bellas artes, que es la cultura, mientras que para el PRI, pues como te digo, están todos estos. Dulce María Sauri salió de la facción trotskista del PRI. Entonces, eso te da una idea diferente de cómo se maneja y cómo funciona el PRI. Y yo me acuerdo, la razón por la cual yo me acuerdo que salió de allá es porque a mí me invitaron a ir a la facción trotskista y yo dije que no. Me dijo, no, pero es que Dulce va a estar allá coordinando. Y yo dije, yo no voy a ir. Porque no quería yo estar en esa cosa de la política. Pero muchos de mis condiscípulos, pues sí fueron y se unieron a las distintas facciones. Pero pues siempre se movía así. Entonces,
el pan no lo ve como una música criolla, lo ve como una música popular, una música que no es la que le gusta a la gente que está metida en el pan. Y yo pienso que es de esa manera como funcionaba. Pero ahora pues cada vez más, como ya es la música clásica de Yucatán, pues ya está bien en todos los círculos, ¿no? No sé si también Jorge. hasta cierto punto. Jorge estaba hablando de que, ¿qué pasa? En efecto, yo pienso que después de que murió Carrillo Puerto, se dio para mí lo que ha sido la mexicanización de Yucatán, y pienso que la yucatanización del resto de México, al menos en términos musicales, porque las estructuras musicales de Yucatán vinieron y a través del bolero se expandieron. Ahora, es un poco distinta la construcción de Imposible. Claro, eso me lo dijeron los de la trova, porque no está pensado en términos de los bajos y del cinquillo, sino que ya está pensado en términos de cuatro tiempos, en otras formas más orquestales de pensar. En cambio, el bolero, tal como se piensa todavía en Yucatán, el bajo es fundamental y tienes que sentir esa estructura caribeña del cinquillo para que sea bolero. El bolero es un ritmo para nosotros todavía. Pero sí, en efecto, lo que sucedió fue que muchos vinieron acá, pero aquí muchos de ellos se convirtieron en yucatecos profesionales. ¿Por qué? Porque, sí, yo soy yucateco, yo toco la música de Yucatán. Entonces muchos de ellos después efectivamente regresaron. Una cosa que sucedió fue que, pues, yo sí pienso que la trova comenzó en Mérida, en Tecash, en Tizimín, un poquito, en Valladolid otro poquito, no mucho, pero en el oriente menos. Pero digamos que en el sur de Yucatán, en Motul, sobre todo en Motul, en Mérida, allá sí era la trova una música más de ciudad. Pero cuando se vinieron a México y se volvió como parte del bolero y regresó, y sobre todo después que los Panchos en 1962 hicieron un disco en homenaje a Guti Cárdenas, pues esto expandió el prestigio de la trova fuera de las ciudades. Y yo sí he visto la trova en los lugares más chicos, más pequeños de Yucatán. Se volvió la música de casa, junto con la jarana, que sigue siendo hasta hoy, ¿no? Pero sí, es interesante cómo le ha dado una base. La otra cosa que tú dijiste que es interesante, ¿por qué tú piensas que la sociedad yucateca es cerrada? A mí me parece que no es. Esa pieza que les puse de Peregrina, de Ceiba Flava, lo que pasó fue que le gustó tanto a la gente de la trova y le gustó tanto a todo el mundo, que el ballet del gobierno del Estado, el ballet contemporáneo del gobierno del Estado, junto con la orquesta sinfónica, la típica, hicieron una versión en la cual Ceiba Flava, están los cantantes y los DJs, pero el ballet la baila, ¿cómo se llama? Y la orquesta toca. Entonces, no, también es eso, otra cosa, que en Yucatán no hay mucha, todavía como que ya regresó, no hay mucha diferencia entre lo que es la música clásica y la música popular, como que no, esa categorización tan tajante que hay por aquí, allá no la tenemos porque son los mismos músicos que tocan una cosa y tocan la otra, quizá porque somos menos personas. Pero, pues, si tú eres pianista, tú eres Manolo Escalante, que tocas en Viena y tocas en España, sobre todo, y en Nueva York y no sé dónde. Pero también tienes que venir, y en tu casa, pues, ¿qué van a hacer tus papás? Van a contratar un trío para recibirte. ¿Sí me explico? No hay mucha diferencia entre quien toca la trova, quien toca la música clásica, quien toca el jazz. Son las mismas personas. Entonces, no tenemos, yo sí siento que tenemos una cosa mucho más fluida. Por ejemplo, ¿quiénes están apoyando? Tú lo viste. ¿Quiénes estaban allá haciendo los tracks para esos niños que cantan en maya? Son estos de Ceiba Flava, son los de Templo Maya, y a todos ellos, ¿quién les paga? El gobierno del Estado. Es decir, si tú vas a tocar, si tú vas a cantar cualquier cosa, en Yucatán se considera que está bien, está fantástico.
Yo me acuerdo una vez que estaba en Cuernavaca, que oí por radio, que decían, joven que te dedicas a la agricultura, piensa tú en tu futuro y no te vayas a dedicar a cantar o a hacer música. Eso no es para ti. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Ah? Porque en Yucatán eso sería impensable. Si tú vas a cantar, y además ahorita pues el gobierno del estado, los municipios están apoyando mucho esto de la música en maya. Y ahorita un montón de muchachos que nunca jamás habían hablado maya están aprendiendo para poder ir a cantar allá. Ajá. Entonces no sé por qué piensas que es un estado, quizás un estado cerrado, porque como que los yucatecos estamos en Yucatán. Y como que cuando salimos queremos seguir siendo yucatecos. Eso un poco es verdad. Pero pues creo que en ese sentido somos cerrados, pero una sociedad más fluida y más abierta, realmente no conozco muchas. Ya la música esa que nos pusiste es una clara ejemplo de que están aceptando sus nuevos ritmos, ¿no? Y hacer un homenaje a Carrillo Puerto con eso. Efectivamente que sí hay entendimiento de las nuevas. Pero no solo, si tú ves quiénes son los papás de esos muchachos, seguro que o son trovadores, o son gente que está dedicada a la música clásica, es decir, porque somos los mismos todos, es decir, somos pocos, somos los que estamos allá. Muy bien.